Lo aislaron, lo culparon de algo que no hizo, y ¡pum!, lo tiraron a un hoyo lleno de monstruos. Pero ¡sorpresa!, sobrevivió. En la oscuridad, consiguió un poder súper misterioso que nadie puede controlar. Ahora, con amigos que pasaron por lo mismo, se levanta para cambiar este mundo injusto que los desechó. La historia empieza en un mundo súper perfecto, donde una niñita miraba a su perrito de peluche, triste porque estaba roto. Su mamá le dijo que mejor lo tirara, aunque era nuevo, porque si lo cosía se vería feo. Como tenían mucho dinero, a la mamá le daba igual comprarle otro juguete nuevo. La niña, aunque quería mucho su juguete, le hizo caso a su mamá y aceptó tirarlo. Así que, la mamá tiró el juguete junto con otra basura a un basurero fuera de su casa. La bolsa entró por un conducto y cayó en un camión de basura, que llevaba todo a un vertedero debajo de la ciudad. Bueno, pues mientras la mamá se iba, una figura misteriosa con capa la observaba con una mirada llena de odio por convertir las cosas en basura, así de fácil. Poco después, el camión de basura llegó al vertedero y, ¡zas!, otro chico misterioso se coló detrás. Unos minutos más tarde, uno de los guardias encontró al chico buscando entre la basura en un cuarto lleno de bolsas. Como le pareció sospechoso, el guardia le apuntó con una pistola, preguntándole quién era y qué hacía ahí. El guardia le dijo que últimamente había habido reportes de ladrones de basura que estaban arruinando la belleza de la ciudad por sacar la basura. Sospechando que el chico era el ladrón, el guardia activó la alarma de emergencia, y, en un segundo, aparecieron otros dos guardias para atraparlo. El chico les lanzó basura para distraerlos y salió corriendo de allí, el cuarto por un conducto. Pero justo cuando iba a salir por la puerta trasera, esta se cerró sola, dándoles a los guardias la oportunidad de disparar. El chico activó un poder secreto que lo hizo correr súper rápido, así que pudo esquivar las balas como un ninja. Una bala lo rozó, pero al final logró escapar por una alcantarilla. Cuando todo se calmó, salió a una calle solitaria y finalmente habló. Dijo que no era un ladrón, que solo hacía todo esto para recuperar cosas que no merecían ser tiradas, como el perrito de peluche. A la mañana siguiente, el chisme sobre el ladrón de basura se extendió, y dos señoras chismosas decían que gente así era mala para la sociedad, los llamaban salvajes. Un señor con ropa sucia, que claramente era alguien marginado en esa sociedad tan limpia, las escuchó, pero prefirió no discutir y simplemente se fue, saliendo de la ciudad por una puertecita y entrando en un barrio pobre en las afueras. El señor les contó a los que vivían allí sobre el chisme que corría, y todos se preocuparon, con miedo de que la policía viniera por ellos. Una chica llamada Chiwa sospechó inmediatamente de su amigo, Rudo, el chico de los ojos rojos que seguro que era el que había causado todo este lío. Rudo estaba ocupado arreglando toda la basura que había recogido en su aventura, que eran más que nada juguetes y accesorios que se podían reparar, así que no se dio cuenta de que Chiwa llegaba. Entonces, Chiwa se le acercó, y le preguntó a Rudo si se había arriesgado la vida otra vez, entrando a la ciudad solo para robar basura. Le recordó lo estrictas que eran las reglas de la gente de la ciudad sobre el manejo de la basura, y que si lo atrapaban, podría acabar en la cárcel para siempre. Rudo le contestó que eso no era basura, sino cosas que todavía servían y que los niños ricos de la ciudad tiraban sin pensar. Dijo que le daban pena estas cosas que no merecían ese trato, y por eso las traía aquí, para arreglarlas y quizás vendérselas a la gente del barrio pobre. Chiwa entendió la razón de Rudo, pero al mismo tiempo se puso a pensar si su amigo no se habría enamorado de la basura. De repente, tres tipos que se creían los más malotes del barrio llegaron para molestar a Rudo. El del medio dijo que olía fatal, y le dijo a Chiwa que no se juntara con este recoge basura patético. Uno de ellos le dio una patada a una lámpara, que Rudo acababa de arreglar, y burlándose, le dijo que no servía de nada arreglar basura porque nadie querría usar las cosas de segunda mano de este perdedor. Chiwa no entendía cuál era el problema de esos tres tontos, porque para ella todos eran como Rudo, pobres, discriminados y, sí, sucios. Pero los matones no estaban de acuerdo, diciendo que ellos no eran como Rudo y que podían salir de ese barrio si querían, con solo trabajar duro. Resulta que el barrio pobre se construyó para meter a los criminales, y los tres matones, Chiwa y Rudo, todos eran descendientes de criminales. Se suponía que todo debería estar bien para ellos, hasta que los padres de Rudo se volvieron locos y mataron a un montón de gente, lo que acabó con cualquier compasión o confianza de la gente de la ciudad. Después de que los matones por fin se fueron, Chiwa animó a Rudo, diciéndole que era una buena persona, y que seguro le iría bien en la vida.
Luego se dio cuenta de que había un perrito de peluche, y Rudo con timidez le dijo que en realidad quería dárselo como regalo a ella. Pero antes de que Chihuahua pudiera cogerlo, llegó su madre y le ordenó que se alejara de Rudo, y se la llevó a rastras. Rudo volvió a casa y se encontró a un hombre llamado Recto adentro, el mismo que vimos antes escuchando a las dos mujeres en la ciudad. Recto bromeó, burlándose de Rudo por no haber podido conquistar a Chihuahua. Resulta que lo había oído todo. Pero además de bromear, Recto quería saber qué tal le había ido a Rudo en su recolección. Recto le dijo a Rudo que no tenía por qué hacer estas cosas para ganar dinero, porque todavía era un niño. Recto le dijo que, aunque no fueran hermanos de sangre, ya lo consideraba de la familia. Rudo le estaba muy agradecido a Recto. Resulta que fue Recto quien lo acogió cuando lo abandonaron después de lo de sus padres y lo crió desde entonces. Por eso Rudo quería devolverle el favor haciendo todo lo que pudiera, incluso recoger basura de la ciudad. Recto se dio cuenta de que Rudo tenía una herida en el brazo, y cuando supo que era un balazo se la curó inmediatamente y le prohibió terminantemente volver a ese basurero. Para Rudo, este rasguño no era nada comparado con las cicatrices que le dejaron sus verdaderos padres, mientras enseñaba sus dos manos llenas de marcas negras. Aún así, Recto le ordenó a Rudo que parara antes de que la policía descubriera quién era. Si lo atrapaban, seguro que lo mandarían al abismo, el mismo lugar donde tiraron a su padre. Desde pequeño, Rudo siempre fue odiado por todos por sus manos raras, y desde que Recto le dio unos guantes, se sintió con más confianza para seguir adelante. Total, que Recto volvió a picarle, diciéndole que le diera ya el perrito de peluche a Chihuahua, con un beso en la mejilla de Bonus. Por supuesto, Rudo se negó, y al final terminaron bromeando y luchando con su cariñoso padre adoptivo. Mientras tanto, el hombre de la capa que vimos al principio estaba afuera, escuchando la conversación de Rudo. Su relación con Recto era de amor-odio, a menudo se pasaba de la raya. Se tocó la mejilla y dijo que tenía que aprender a sonreír de vez en cuando. Y aunque no le gustara, podía fingir una sonrisa para que los demás no se dieran cuenta. ¿Cómo iba a fingir una sonrisa si parecía que se le iban a salir los ojos? Como si algo raro le pasara. Finalmente logró zafarse de Recto, y salió de la casa. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya era de día, así que se preguntó si Chihuahua ya estaría por ahí. Se dirigió hacia el abismo, pensando que en realidad no necesitaba ir tan lejos a buscar basura, porque toda la basura de la zona la tiraban al abismo. El abismo era un basurero gigante, y no solo se tiraba basura como cosas inútiles. Los humanos considerados pecadores también eran arrojados allí. Se quedó mirando el abismo y vio a un criminal a punto de ser arrojado. Recordó que a su padre también lo tiraron al abismo. O al menos, eso fue lo que oyó, y no podía estar seguro de si era verdad o no. Oyó a alguien decir que iban a tirar a otra persona. Dijo que sí con la cabeza, se dio la vuelta y vio que era Chihuahua. Se saludaron un poco por compromiso, y Chihuahua admitió que no veía mucho a Rudo por ahí. Bueno, quizás era su día de suerte. Para Rudo, la vista desde aquí no era nada del otro mundo. No es que la vista en todo el barrio fuera bonita, pero esta era totalmente diferente. La razón por la que el barrio pobre se construyó en las afueras de la ciudad era para mostrarle a la gente de allí que si se atrevían a hacer algo, los lanzarían al abismo. ¡Qué ironía! Porque por mucho que intentaras no ver a la gente caer hacia su muerte, era inevitable verlo por allí. De repente Rudo sintió un dolor muy fuerte en el cuerpo y se cayó y se levantó varias veces. Se revolcaba en el suelo pensando si sería por el juguete que tenía en su cuerpo, y luego se puso de pie otra vez. Su mano le tendió el muñeco a Chihuahua y salió corriendo. Por el camino, se topó con los apóstoles. Eran 4, y verlos era algo muy raro en el barrio pobre. No le hicieron nada a Rudo y siguieron su camino, pero Rudo se quedó extrañado de por qué estaban allí. Siguió corriendo hasta donde estaba Recto. Vio a alguien intentando matar a Recto, y gritó, pero no había nadie que pudiera ayudar. Corrió para enfrentarse a esa persona, pero lo empujaron. Cuando reaccionó, esa persona ya había acabado con Recto. Se quedó sentado allí, viendo cómo se iba sin saber qué hacer. Cuando por fin se dio cuenta, gritó el nombre de Recto y corrió a ayudarlo. Recto le gritó que se fuera, pero Rudo no podía dejar a su tío así. Recto le gritó con más fuerza. Le dijo que Rudo tenía que cambiar el mundo, que él era el único que podía cambiar este mundo sucio, y que tenía que sobrevivir. Rudo quería muchísimo a Recto, y no paraba de abrazarlo, así que se quedó allí. Llegaron los apóstoles, y lo encontraron con el cuerpo. Le dispararon para inmovilizarlo.
y enseguida lo acusaron de ser el asesino y lo arrestaron por haber matado a Recto. Él intentó explicarse. Primero, Recto no estaba muerto. Todavía podían salvarlo si se daban prisa. Pero a estos apóstoles, que se sentían superiores que la gente del barrio pobre, no les importaba en absoluto la vida de la gente de allí. Solo querían arrestar al que creían que era el criminal. Intentó explicar que no había sido él, y que el verdadero asesino acababa de escapar. Pero ellos, en cambio, le dijeron que como era del barrio pobre, seguro que era capaz de matar. Desde esa habitación, se lo llevaron directamente al abismo. Es increíble cómo en un instante, el destino de una persona puede convertirse en lo que acababan de hablar. Lo colgaron sobre el abismo, y todo el mundo empezó a cotillear sobre él. Chihuahua, por supuesto, también lo oyó. Hablaban de cómo se había convertido en un niño asesino que se atrevió a matar a la persona que lo había cuidado. Chihuahua estaba súper decepcionada porque tenía muchas esperanzas puestas en Rudo. Cuando ya estaba atado a la cuerda para ser lanzado, los apóstoles declararon que era un criminal, que merecía ser arrojado al abismo. Todos empezaron a gritar el lema, del barrio pobre al abismo, y le decían al apóstol que lo tirara. Él no entendía si había una sola persona que quisiera escuchar su explicación. No fue él, pero nadie quería creerle. Miró a su alrededor y vio a Chihuahua entre la multitud. Era una cara conocida, pero podía sentir que Chihuahua también lo estaba culpando. Por dentro, Chihuahua pensaba, ella confiaba en Rudo. Incluso lo defendió cuando otros decían que Rudo era un asesino. Pero Rudo la decepcionó, y al final se convirtió en un niño asesino. Tiró el muñeco que Rudo le había dado y se fue decepcionada, al ver que ni una sola persona defendía a Rudo. Rudo se sintió súper dolido. Ya lo habían tachado de malo incluso antes de que todo esto pasara, y eso era motivo suficiente para odiar a todo el mundo. Juró que se vengaría, pero la pregunta era, ¿cuándo? Porque lo tiraron directamente al abismo, y todo se volvió oscuro. Podía sentir que su vida se le escapaba, mientras veía todo tipo de sombras frente a él. Sus ojos se cerraron en la oscuridad y, para su sorpresa, los abrió de nuevo, esta vez no viendo el mundo, sino un paisaje de basura. Concluyó que, efectivamente, lo habían tirado al abismo. Miró a su alrededor y oyó ruidos y movimientos. Sabía que lo que iba a encontrar no sería nada agradable. Ya había oído que el abismo era oscuro, pero lo que no sabía es que ese lugar era el infierno en la tierra. ¿Cómo iba a sobrevivir en este infierno? La mente de Rudo se quedó en blanco por un segundo al ver al monstruo, y se acordó de cómo siempre le pareció raro que todo el mundo se empeñara en tirar basura y desechos humanos al fondo del hoyo, pero a nadie le importaba qué pasaba con todo eso abajo. Ni siquiera se paraban a pensar qué más había en el fondo, y eso era lo que más le molestaba. Pero reaccionó rápido y echó a correr para salvar su vida cuando el monstruo gigante empezó a acercarse. De repente, la cosa se puso peor cuando el monstruo pegó un grito súper fuerte, y por eso, aparecieron más monstruos de los montones de basura. Empezaron a perseguir a Rudo, que corría a toda velocidad, pero fue inútil porque lo acorralaron enseguida. Se preguntaba qué eran estos monstruos, si de verdad eran solo montones de basura que se movían solos. De repente, los monstruos se le echaron encima, y de alguna manera logró esquivar sus ataques. Intentó escapar pero tropezó y cayó justo encima de una calavera humana, lo que le hizo darse cuenta de cuál sería su destino. Rudo maldijo a los desgraciados que lo tiraron a este infierno, y en ese momento, el montón de basura en el que estaba se derrumbó. De repente, estaba al pie de un acantilado que lo protegía de los monstruos, pero había otro problema que lo estaba matando. Se dio cuenta de que el aire en este lugar era súper tóxico, y si respiraba mucho tiempo sus pulmones se podían destrozar. Se tapó la boca y la nariz con los guantes, esperando encontrar un lugar para esconderse y recuperarse. Pero luego se dio cuenta de que un lugar seguro probablemente no existía en este infierno. Empezó a desesperarse y de repente vomitó sangre, y el ruido atrajo a los monstruos de nuevo. Rudo cayó al suelo, sin poder moverse, y ya estaba a punto de rendirse a su destino, cuando de repente una imagen del moribundo Recto apareció en su mente. Un poder extraño empezó a fluir por las manos de Rudo, aunque él no se dio cuenta. Pero sintió que su vista cambiaba, y empezó a ver una luz que salía de los montones de basura y de un tubo de hierro frente a él. Rudo se arrastró hacia el tubo, decidido a seguir con vida, porque tenía una razón para vivir. Agarró el tubo de hierro y se levantó, jurando que volvería arriba y se vengaría de la gente que lo mandó aquí, y del desgraciado que mató a su padre.
su rabia empezó a crecer, y los monstruos se le acercaron sigilosamente aprovechando la oportunidad. Pero, cuando uno de ellos atacó, Rudo lo desvió de inmediato con el tubo de hierro sin siquiera mirar. Y así, el monstruo murió. Por el golpe, el monstruo salió volando y le dio al paraguas de otro habitante del hoyo, que se sorprendió de que alguien que podía luchar contra los monstruos hubiera llegado aquí. Mientras tanto, Rudo estaba como loco luchando contra los monstruos. No le importaba el aire venenoso ni la sangre que le salía de la nariz, seguía saltando por todas partes, e incluso cuando lo lanzaron contra una roca enorme a toda velocidad, no pareció hacerle mucho daño. Un monstruo destrozó la roca en la que estaba, dejándolo sepultado bajo los escombros, pero Rudo logró salir mientras agarraba un poste. Lo balanceó con todas sus fuerzas, hiriendo gravemente al monstruo, pero de repente, otro monstruo apareció debajo de él. De alguna manera Rudo logró saltar desde la boca del monstruo, pero el efecto de respirar el aire tóxico finalmente le pasó factura. Empezó a vomitar sangre otra vez, y los monstruos usaron sus poderes para matarlo, aprovechando la oportunidad para atacarlo. Por suerte su poder misterioso se despertó de nuevo, dándole la fuerza y la locura para seguir de pie a pesar de que dos monstruos lo atacaron a la vez. Rudo sobrevivió al ataque y usó una lámina de metal para cortar el cráneo del primer monstruo. Luego atacó al segundo, partiéndolo en dos hasta que explotó. Descansó un momento, pero entonces otro monstruo gigante empezó a caminar hacia él. Cuando Rudo lo vio, decidió huir y recuperar fuerzas, pero el monstruo pisó el suelo con todas sus fuerzas, lanzando una onda de choque que lo mandó por los aires. Pero, cuando Rudo abrió los ojos, se sorprendió al ver a un chico con una máscara aterradora de pie sobre él. No entendía quién era ni de dónde había salido, pero el chico de repente lo levantó y lo pateó hacia adelante. Rudo tosió sangre y estaba a punto de pelear cuando el tipo de repente le puso una máscara de gas en la cara, permitiéndole respirar de nuevo. Rudo estaba súper confundido ahora, y le preguntó al chico si era de por aquí. Quería saber sobre este lugar y sus monstruos, pero el chico de la máscara solo le dijo que se callara. Obviamente, alguien con un coeficiente intelectual bajo no iba a entender la orden, y Rudo siguió preguntando sobre este lugar a gritos. El chico de la máscara le susurró de nuevo que se callara, pero Rudo le dijo que hablara más claro. Le preguntó si estaban bajo tierra, y finalmente el chico de la máscara se enfadó. Se olvidó de su propio consejo y le gritó a Rudo, diciéndole que no estaban bajo tierra sino en la superficie, y que todo esto era culpa de la gente que vivía arriba por haber convertido este lugar en un infierno. Luego le dijo a Rudo que el monstruo gigante. Los monstruos de basura se sienten atraídos por el sonido, y como no podía callarse, ahora se han dado cuenta de que está aquí. El chico de la máscara dijo que los monstruos de basura no pueden ser derrotados con armas normales, así que su mejor opción era escabullirse en silencio. Pero ahora ya no es posible. Un monstruo ya ha llegado detrás de ellos, y el chico de la máscara decide encargarse de él primero. De repente, una energía dorada salió de su mano y cubrió su paraguas, convirtiéndolo en un arma. El monstruo los atacó, pero el chico de la máscara simplemente giró su paraguas frente a la cara del monstruo, usándolo como una batidora de mano para triturarlo. Los trozos del monstruo cayeron por todas partes, y de repente se convirtieron en polvo. Rudo ya estaba flipando desde antes viendo el extraño cambio de poder, pero ahora tenía aún más curiosidad de por qué los monstruos no volvían a la vida después de este ataque. De repente, una horda de monstruos se dirigió hacia allí, pero el chico de la máscara estaba seguro de que podía con todos. Corrió hacia los monstruos haciéndolos explotar rápidamente con su paraguas cuchilla, y luego saltó hacia arriba usando su paraguas como un paracaídas. Rudo se preguntaba si esto era algún tipo de tecnología que usaba la gente en este hoyo, o si era algo exclusivo del chico de la máscara. Mientras tanto, el chico de la máscara flotaba frente al último monstruo. El monstruo gigante que quedaba que de repente le escupió una bola de ácido. Él la desvió y esparció el ácido con su paraguas, y el ácido explotó violentamente al chocar con un montón de basura. El chico de la máscara continuó usando la cabeza del monstruo como trampolín para saltar más alto, y después de eso, canalizó más energía a su paraguas, aumentando su tamaño y poder destructivo. Se lanzó en picado hacia la cabeza del monstruo con el paraguas, cortándola de lado a lado, y también el suelo. Cuando terminó, el chico de la máscara volvió con Rudo, quien le preguntó quién era. El chico se quitó la máscara y se presentó como Engine, solo un limpiador común y corriente,
pero un segundo después, el aire tóxico le hizo arrepentirse de su decisión. Engin maldijo a Rudo por hacerle quitarse la máscara, y de repente Rudo se desmayó. Mientras estaba inconsciente, soñó con un momento de su infancia. Volvía a casa después de que otros niños lo acosaran y lo empujaran a una alcantarilla porque les dijo que los objetos estaban vivos y no le creyeron. Recto le preguntó si les había devuelto los golpes y Rudo dijo que no. Le preguntó a Recto si era verdad lo que decía de que si un objeto se cuida bien, un alma vivirá en él. Mientras Recto lo limpiaba, le dijo que esa historia era solo una vieja leyenda para que la gente valorara sus cosas, pero personalmente, a él le gustaba creer que todas las cosas tenían alma. Rudo sintió aún más curiosidad al oír esto, y preguntó si las cosas de su casa también tenían alma, incluidos sus guantes. Recto simplemente respondió que si Rudo los cuidaba bien, algún día tendrían alma. De repente, Rudo se despertó de su sueño y se dio cuenta de que estaba encadenado, y siendo arrastrado por Engin. Rudo lo maldijo, diciéndole que lo soltara, pero Engin dijo que solo estaba llevando a Rudo a un lugar seguro. A Rudo ya no le importaba eso porque quería volver arriba para vengarse, pero esas palabras hicieron que Engin se detuviera. Le dijo a Rudo que era imposible volver a subir a ese lugar que llaman la esfera, que está en el cielo y en constante movimiento. Luego siguió arrastrando a Rudo, diciendo que volver era imposible ahora, y que era mejor que se calmara y aceptara su nueva situación. Pero Rudo se negó a rendirse. Dijo que volvería a la esfera de cualquier manera. Estaba convencido de que Engin sabía el camino, pero se lo estaba ocultando y le gritó a Engin que le dijera todo lo que sabía, o seguiría gritando hasta que vinieran otros monstruos. Engin se molestó mucho y le dijo a Rudo que le mostraría qué clase de lugar era este. Empezó a arrastrar a Rudo de forma más brusca y finalmente lo llevó a un claro en un cañón que estaba 100 veces más limpio que los alrededores. Engin lo dejó caer allí, diciéndole que se divirtiera mientras él se iba. Rudo lo maldijo, diciéndole que al menos le quitara las ataduras, pero Engin se fue sin decir nada. De repente, un grupo de personas con máscaras de gas salieron de un camión y empezaron a caminar hacia Rudo. Se preguntó si eran los habitantes de este lugar, y la gente también sentía mucha curiosidad por él, por su ropa, adivinaron que era de la esfera, y se le acercaron de forma amenazante mientras le hacían preguntas. Rudo dijo nerviosamente que se había caído de la esfera, y la gente de repente se quitó las máscaras. Parecían muy contentos de ver a un habitante de la esfera vivo con ellos, porque normalmente solo encontraban sus cadáveres. Se pusieron súper curiosos y empezaron a examinar la cara de Rudo, y él se apartó de ellos de inmediato. La gente dijo que no tenían malas intenciones, y empezaron a desatar a Rudo, lo que le hizo pensar que eran mucho mejores que Engin. Pero, resultó que todo era una trampa, y poco después, Rudo estaba fuertemente encadenado dentro de un camión. Se preguntó qué estaba pasando realmente, pero la gente de afuera hablaba de lo afortunados que eran por conseguir un esferita auténtico y vivo, porque seguro que valdría mucho dinero. Hablaban de cómo la gente pagaba una fortuna por partes del cuerpo y ropa de los esferitas muertos, y encontrar uno raro los volvería locos. El líder de esa gente le explicó a Rudo por qué la gente estaba dispuesta a pagar tanto por los esferitas. Era porque los odiaban. Maldijo a la gente que vivía en la esfera, que tiraba toda su basura a este planeta hasta que se acumuló, envenenando el aire y creando monstruos. La gente que murió por los monstruos o perdió sus hogares por el aire y la tierra envenenados, guardaba un rencor profundo contra los esferitas, y en cuanto encontraban a uno vivo, lo torturaban sin piedad. El líder decidió entonces darle de comer a Rudo para darle la bienvenida a la superficie, y la comida era carne podrida y otros alimentos en mal estado. Siguió burlándose de Rudo, diciendo que un esferita como él nunca había tocado la basura, así que sería imposible que pudiera digerir comida como esa. Pero, cuando intentó meterle un trozo de carne en la boca a Rudo, esa persona cometió el mayor error de su vida. Rudo de repente le mordió el dedo, arrancándole la carne y masticándola junto con la comida podrida que acababa de comer. Luego empezó a comerse la comida podrida, diciendo que esto no era basura porque todavía se podía comer. La gente se asustó al instante porque nunca habían visto una bestia salvaje como esta, pero eso era solo el principio. Rudo estaba furioso con todos los que etiquetaban las cosas como basura e inútiles, y no iba a aceptar más ese trato. Su poder surgió de nuevo y logró liberarse de sus cadenas. Saltó y liberó su energía en el suelo, levantando los objetos a su alrededor. Engin lo observaba todo desde lejos, y estaba encantado de ver que Rudo era un dador.
una persona que podía dar vida a los objetos y liberar su poder, igual que él. Mientras tanto abajo, Rudo pensaba en las palabras de Recto de que cuidar bien un objeto haría que cobrara vida, y que el objeto también cuidaría de su humano. Se quitó la máscara y cogió la cadena que usaron para atarlo, dándole vida a la cadena y convirtiéndola en un arma. La gente se abalanzó sobre él, pero Rudo simplemente golpeó el suelo con su cadena, obligándolos a retroceder. Su líder ordenó a sus hombres que apuntaran a la cadena porque un dador no es nada sin su objeto, y sus hombres lograron desarmar a Rudo rápidamente. Pero para su sorpresa y el deleite de Engine, Rudo cogió un neumático y lo convirtió también en un arma, lo cual era algo muy raro, incluso para los dadores más fuertes. Acabó rápidamente con esa gente y se dirigió a su líder, que no paraba de maldecirlo mientras estaba muerto de miedo. Pero justo cuando Rudo iba a atacarlo, Engine apareció y se interpuso. Rudo salió de repente de su furia y su poder se desvaneció. El neumático que usaba se convirtió de repente en polvo, y Rudo sangró por la nariz mientras intentaba procesar lo que acababa de hacer. Engine le dijo que usar su poder de forma tan imprudente debía haber agotado su cuerpo. Luego se disculpó por haber puesto a prueba a Rudo de esa manera, pero quería asegurarse de su poder. Le prometió que le contaría todo sobre este mundo y sus poderes, pero a cambio, quería que Rudo se uniera a los limpiadores porque necesitaban a gente como él para luchar contra los monstruos. Pero todo eso era demasiado para que Rudo lo asimilara, y dijo que no quería unirse. Resulta que Engine no entendía el significado de la palabra no, y llevó a Rudo a una clínica para que lo curaran mientras llamaba a un amigo para decirle que había encontrado a un genio, y que ya lo había reclutado como limpiador. Rudo se sorprendió al oír eso porque nunca había aceptado unirse. Dijo que tenía que volver a la esfera lo antes posible, pero un médico extraño con los ojos más grandes que los agujeros de una mesa de billar le dijo que se callara. Regañó a Rudo por salir a la tierra de nadie, porque el aire allí era absolutamente tóxico. Llamó a Rudo tonto por haber sido secuestrado encima, y le dijo que le diera las gracias a Engine por haberlo salvado de 2 malos destinos en un solo día. Rudo maldijo mentalmente a Engine y luego al médico, que resultó ser una anciana y se ofendió con acento agudo cuando Rudo la llamó abuelo. En cuanto terminó de curarlo, echó a patadas a Rudo y a Engine. Afuera, Rudo le dio las gracias a Engine por pagar su tratamiento, y le dijo que solo necesitaba información sobre cómo volver. Dijo que no tenía tiempo para ser un limpiador, o como se llamara eso, pero Engine respondió que esperaba que ser secuestrado le hubiera enseñado a Rudo cómo la gente de aquí trataba a los esferitas. Le dijo a Rudo que si alguien descubría que era de la esfera, se arrepentiría de haber nacido, y además, no podía conseguir información gratis aquí. Engine luego lo llevó a una ciudad distópica y desolada, pero mucho mejor que el mundo sucio de afuera. Incluso le invitó a Rudo una hamburguesa, y Rudo la devoró al instante porque antes había vomitado toda la carne podrida que había comido. Antes pensaba que el fondo del abismo solo contenía basura, pero resulta que aquí había ciudades con gente viviendo en ellas. Observó a una chica entrar en una tienda y empezó a mirarla fijamente, a la chica, pero entonces Engine decidió darle una lección sobre la superficie de la Tierra. Le dijo que no solo se acumulaba basura aquí, sino también emociones en forma de una energía llamada ánima. Los monstruos de basura son una de las manifestaciones del ánima, y aunque la mayoría están en los vertederos, a veces también atacan las ciudades. Dijo que las armas normales no pueden dañar a los monstruos de basura porque su núcleo está hecho de ánima, pero los guantes de Rudo sí podían. Rudo se sorprendió al oír esto, y Engine le explicó que si un objeto se cuida bien durante mucho tiempo, el ánima también se acumulará en él, y a ese tipo de objeto lo llaman instrumento vital. Los instrumentos vitales pueden destruir el núcleo de los monstruos de basura, pero no todo el mundo puede liberar el poder que hay en ellos. Engine dijo que la gente como ellos, que pueden liberar ese poder, se llaman dadores y su organización. Los limpiadores está formada por dadores cuya misión es exterminar a los monstruos de basura. Rudo le preguntó a Engine si prometía decirle cómo volver a la esfera si se unía a los limpiadores, y él respondió que no tenía ni idea sobre eso. Rudo se enfadó porque se sintió engañado, y Engine le recordó que nunca dijo que supiera cómo mandarlo de vuelta. Pero admitió que su jefe era muy sabio, y que quizás podría ayudar a Rudo en su intento de volver a casa. Rudo estaba molesto porque ahora tenía que conocer primero al jefe de Engine antes de decidir. Pero entonces Engine le preguntó por sus guantes. Rudo le dijo que se los había dado su padre, y que era el único recuerdo que tenía de él.
Engin entendió ahora por qué Rudo quería tanto esos guantes viejos, y le dijo a Rudo que los cuidara bien porque había un alma poderosa en ellos. Rudo se conmovió porque todo el mundo siempre se burlaba de él por sus guantes, pero entonces Engin recibió un mensaje y decidió ir a buscar a su compañero de trabajo. Rudo se levantó de repente y le dio las gracias por todo, y a cambio, Engin le lanzó una bolsa de dinero, diciéndole que tuviera cuidado al usarlo. Rudo no podía creer que Engin le diera dinero después de todo lo que había hecho por él, pero Engin dijo que no era para tanto porque consiguió el dinero vendiendo la ropa de Rudo. Así es como pude pagar tu tratamiento y tu comida, así que no tienes por qué dar las gracias. Rudo se enfureció al oírlo, pero Engin le dijo que tampoco podía ir por la ciudad con ropa de la esfera. Le dijo que iba a ver a su entrenador ahora, y le pidió a Rudo que esperara aquí pacientemente. Rudo estaba muy enfadado con él, pero entonces vio a un gato coger su dinero y huir. Salió corriendo tras él, pero no pudo alcanzar al gato. Por suerte, vio un palo con forma de media luna en la calle, y lo cogió al instante para bloquear al gato. Cuando consiguió detener al gato, apareció el dueño del palo, y se enfadó con Rudo por intentar robarle su preciado palo. Rudo le preguntó qué tenía de valioso este estúpido trozo de madera, y el tipo se enfadó aún más. Rápidamente recuperó su palo, y luego empujó a Rudo, diciéndole que tenía que pagar por su crimen. Antes de eso, el tipo empezó a hacer cosas raras con su palo, y Rudo estaba súper confundido. De repente, vio el símbolo de los limpiadores, que estaba en el paraguas de Engin, y se dio cuenta de que la persona que tenía delante también era un limpiador. El tipo activó el poder de su palo y lo convirtió en un arma, y luego atacó a Rudo. Pero falló a propósito porque Engin ya le había hablado de Rudo. Luego se presentó como Zanka, la persona que entrenaría a Rudo a petición de Engin. Dijo que no esperaba tener que enseñarle a un niño a no robar las cosas de los demás, y Rudo dijo que solo había tomado prestado el palo para recuperar su dinero. Zanka dijo que seguro que su padre no lo había educado bien, y Rudo se enfadó muchísimo porque él no podía soportar que nadie insultara a Recto, pero, al pensar en Recto, recordó que Recto le había dicho una vez que si quería que los demás le escucharan, tenía que dar un paso atrás en la pelea e intentar entender los sentimientos de la otra persona. Siguiendo esas palabras, Rudo pensó que Zanka tenía derecho a estar enfadado porque había cogido su tesoro de repente. Sintió que él también se enfadaría si alguien le quitara sus guantes, aunque fuera sin querer, y se dio cuenta de que era culpa suya. Se disculpó con Zanka, y el tipo se calmó al instante también. Le dijo a Rudo que no pasaba nada porque ya le había devuelto el palo, y que él también debería haber intentado reaccionar con más calma. Bueno, Rudo se quedó súper confundido con su repentino cambio de personalidad, y también porque era la primera vez que lograba resolver una situación tensa solo hablando. Siguió pensando que Recto tenía razón en muchas cosas, y Zanka lo ayudó a levantarse. Le preguntó sobre su instrumento vital y qué podía hacer. Rudo dijo que su instrumento vital probablemente eran sus guantes, pero que aún no conocía sus habilidades. Zanka examinó sus guantes y dijo que eran geniales, pero Rudo todavía estaba asombrado de lo diferente que era Zanka ahora. De repente se dio cuenta de que debía ser porque ahora estaba sonriendo, y Recto siempre decía que tenía que sonreír si quería tener amigos. Por desgracia, Rudo nunca había sonreído antes, y necesitaba un entrenador de gimnasio para que le enseñara a usar correctamente los músculos de la cara. Aún más desafortunado, no lo sabía, e hizo todo lo posible por imitar una sonrisa humana, pero en su lugar puso la expresión más aterradora que Zanka había visto en una cara humana. Volvió a regañar a Rudo, preguntándole qué clase de cara era esa. Le preguntó si Rudo se estaba burlando de él con esa cara, y Rudo preguntó por qué se había enfadado otra vez, si era la mejor sonrisa que podía ofrecer. Zanka dijo que hasta un ciego sabría que eso no era una sonrisa, así que Rudo decidió cerrar los ojos y los labios para parecer más natural. No parecía tan loco como antes. Esta vez no era tan aterrador, pero no fue suficiente para que Zanka dejara de enfadarse. Pensó que Rudo se había vuelto demasiado confiado porque Engin lo llamó genio, y ahora se estaba burlando de Zanka. Dijo que Rudo nunca alcanzaría su objetivo si seguía jugando así. Pero esa fue la única frase que no debería haber dicho. Rudo pensó en su objetivo de volver a la esfera y cambiar el mundo según el último deseo de Recto, y le dijo a Zanka que se lo tomaba muy en serio. Ellos. Le dijo a Zanka que dejara de insultarlo, y Zanka sacó su arma de nuevo diciendo que nunca se llevarían bien.
Rudo estuvo de acuerdo y sacó una barra de hierro de un contenedor de basura cercano, despertando su poder. Zanka se sorprendió al verlo usar un objeto al azar como su instrumento vital, y se dio cuenta de por qué Engin lo llamaba genio. Pero, todavía estaba convencido de que si Rudo solo tenía, solo talento natural, nunca podría vencer a una persona del montón como él, que había trabajado duro para llegar a este nivel. Rudo ni siquiera se dio cuenta de que la burla era solo una distracción, hasta que el palo de Zanka cayó justo frente a él, fallando por unos centímetros. Se vio obligado a esquivar y correr cuando Zanka comenzó a atacar y rápidamente lo derribó al suelo. Zanka estaba satisfecho con su victoria, pero luego se dio cuenta de que tenía algo en la cara. Se lo limpió y lo olió por curiosidad, y resultó ser caca. Entró en pánico al darse cuenta de que la barra de hierro que Rudo había cogido era parte de un desatascador de inodoros. Intentó explicar qué era un desatascador, pero Rudo no estaba de humor para escuchar nada, y empezó a blandir el desatascador que todavía estaba lleno de la cena de alguien. Zanka entró en pánico e hizo todo lo posible por esquivar la caca que volaba por todas partes del lugar, y finalmente huyó de Rudo. Rudo no entendía por qué Zanka tenía tanto miedo ahora, pero eso también le beneficiaba, así que lo persiguió, aterrorizando a Zanka con el desatascador. Después de correr por varios callejones como en un capítulo de Tom y Jerry, Zanka escapó a la calle principal con Rudo pisándole los talones. De repente, un gato hizo tropezar a Zanka y perdió el equilibrio, dándole a Rudo la oportunidad de cortar distancias. Saltó alto, blandiendo el desatascador con todas sus fuerzas hacia el aterrorizado Zanka. Zanka fue golpeado por un chorro de caca voladora que lo dejó inconsciente, y después de un momento, Engin llegó para ver cómo estaban. Le preguntó a Rudo si ya había conocido a su nuevo maestro, y Rudo solo señaló en dirección a Zanka, que estaba tirado en un montón de basura convulsionando. Engin lo ayudó a limpiarse y le ofreció llevarlo, pero no podía parar de reír al ver a Zanka derrotado por la caca. Rudo también quedó traumatizado al descubrir la verdad sobre el arma que había estado blandiendo por las calles, y entonces Engin dijo que Zanka era un niño mimado y que no esperaba que nadie pudiera manejarlo así. Rudo solo pudo mirar boquiabierto a un avergonzadísimo Zanka cuando vio un par de botas en el asiento trasero del coche. Entonces Engin le dijo a Rudo que su primer encuentro quizás no fue el mejor, pero Zanka sería su maestro a partir de ahora. Elogió a Zanka, diciendo que era el entrenador más experto en el control de instrumentos vitales. Resulta que Zanka apreciaba mucho las palabras de Engin y empezó a reírse tontamente al oírlas. De repente, Engin llamó a una mujer llamada Rillo en la parte trasera del coche, preguntándole cuándo había llegado. Ella se despertó de su sueño reparador y respondió que tenía curiosidad por el chico nuevo. Rudo solo pudo mirarla boquiabierto porque la chica era guapísima, y entonces Rillo de repente empezó a jugar con el pelo de Rudo porque era muy único, haciendo que Rudo se preguntara si había entrado al cielo por accidente. Mientras estaba en las nubes, Engin sacó el coche de la ciudad, llevándolos a la base de los limpiadores que estaba en medio de la nada. Engin iba conduciendo por ciudades hechas polvo, hasta que llegó a un túnel súper protegido dentro de una muralla de piedra gigante. Cuando salieron por el otro lado todos se bajaron del coche, y Engin le dio la bienvenida a Rudo a la base de los cleaners. Rudo seguía flipando porque Rillo le había toqueteado el pelo, y justo cuando iba a entrar al edificio unas moscas empezaron a darle vueltas. Dentro, había una recepcionista súper sexy y morenita que estaba súper concentrada leyendo una revista Playboy, y Engin se la presentó a Rudo como Semiu. Le dijo que el trabajo de Semiu era chequear a todos los que se unían a ellos, pero justo cuando iba a contarle cuál era su poder, Semiu le lanzó su tenedor a Rudo. Y, ¡zas!, mató a las dos moscas de un solo golpe. Rudo se quedó con la boca abierta, y entonces Semiu le dio la bienvenida, diciéndole que Engin ya le había contado todo sobre él, pero que tenía que comprobar por sí misma de lo que era capaz. Y mientras se concentraba en sus gafas, Engin le explicó que sus gafas eran su arma especial, que le daban una supervista, y que si se concentraba podía ver de qué estaba hecho alguien por dentro. Esto era algo nuevo para Rudo, pero no tuvo mucho tiempo para pensar, porque Semiu ya había activado el poder de sus gafas y estaba echando un vistazo al potencial de Rudo. Se quedó alucinada con lo que vio y desactivó su poder de inmediato. Cuando Engin le preguntó qué había visto, ella le dijo que Rudo ya era un atleta, así que no necesitaba más entrenamiento físico, y que además tenía una conexión genial con su arma especial,
aunque necesitaba un poco de práctica para usarla bien. Engine sintió que le estaba ocultando algo, y Semiu le dijo que Rudo tenía caca en la nuca. Se partió de la risa al oírlo, y decidió llevar a Rudo a conocer al jefe, pero mientras caminaban, miró de reojo a Semiu porque sabía que le estaba ocultando algo. Por el camino, Engine le contó a Rudo que en total eran como 100 cleaners, entre luchadores, guardias y equipo de apoyo. Pero que casi siempre estaban repartidos por ahí en misiones, así que la mayoría no estaba en la base. Le dijo a Rudo que tenía que conocer a algunos y que no tardarían mucho, pero cuando abrió la puerta de la sala de estar, vio que estaba llenísima de cleaners, y volvió a cerrarla de golpe, pensando que ya los conocería más tarde. Por fin llegaron a la oficina del jefe, pero antes de entrar, Engine le avisó a Rudo que ni se le ocurriera empezar la conversación preguntando cómo volver a la esfera. Le dijo que tenía que ofrecer algo a cambio de esa información, y que lo mejor era prometer que trabajaría como cleaner. También le dijo que no preguntara por el arma especial del jefe, porque nadie sabía cuál era ni qué poderes tenía. A Rudo le entró un montón de curiosidad por conocer al jefe, pero resultó que la habitación estaba vacía. De repente, apareció Semiu y dijo que el jefe estaba en una misión fuera y que no volvería en unos días. Rudo no entendía nada, pero Engine sabía que era algo normal, y le dijo que tendría que esperar unos días para conocerlo. A Rudo le sentó fatal, y preguntó qué se suponía que iba a hacer mientras esperaba. De la nada apareció Rillo y le invitó a que fuera a verla trabajar. Le dijo que Rudo no podía ser un cleaner hasta que el jefe le diera el visto bueno, así que lo mejor que podía hacer ahora era ir con ella como su aprendiz, y que además a Rillo le venía genial, porque así podía conocerlo mejor. A Rudo se le quedó la mente en blanco, porque en su vida una chica le había prestado tanta atención, así que la siguió sin decir ni pío. Fueron a la sala de estrategia, donde Semiu les explicó que un pueblito cerca de la zona contaminada había pedido ayuda porque habían aparecido pequeños monstruos de basura por allí. A Rudo le dio curiosidad lo de la zona contaminada, y Semiu se dio cuenta de que Engine ni siquiera le había explicado lo más básico. Le contó que la Tierra estaba dividida en zonas seguras donde vivían los humanos, y zonas contaminadas llenas de basura donde vivían los monstruos de basura. La zona donde Rudo había aterrizado era la Tierra de Nadie, que era una zona contaminada súper peligrosa, y que la mayoría de la gente moriría nada más poner un pie allí. Luego le dio una mascarilla a Rudo y le ordenó que la usara siempre que fuera a la zona contaminada, porque sin ella, podría morir por los gases tóxicos en menos de 15 minutos. Al poco tiempo Rudo se unió a Rillo y su equipo para la misión, y Rillo le dijo que se pegara a ella para poder aprender bien. Él todavía se sentía un poco incómodo con eso, pero entonces se puso a pensar cuánto tiempo había estado en la Tierra de Nadie y cuánto veneno habría respirado ya. Su atención se desvió hacia un montón de basura que tenían delante, y pensó si la gente de la esfera sabría que había humanos viviendo en el fondo de este abismo. Pero nada de eso importaba, porque lo más importante para Rudo era ese montón de basura. Para él, no era solo basura, sino un cofre del tesoro donde podía encontrar cosas que todavía servían y arreglarlas sin que nadie le regañara. Luego alcanzó a Rillo y le preguntó quiénes eran los demás que iban con ellos. Rillo le contestó que eran el equipo de apoyo, y que aunque no tenían poderes especiales como los luchadores, ayudaban un montón en las misiones. Uno del equipo de apoyo le tendió la mano a Rudo para saludarlo, y cuando Rudo, nervioso, le dio la mano, el tipo se la apretó con todas sus fuerzas. Rillo se rió al ver a Rudo sufrir, mientras le decía que ese chico tenía una fuerza de agarre increíble y que podía arrancar el caparazón de los monstruos de basura con las manos. Rudo sentía que ya no podía más con esa chica loca. Cuando uno del equipo de apoyo avisó a todos de que venían los monstruos, Rudo decidió mirar de cerca para aprender todo lo que pudiera. Al poco rato, una manada de pequeños monstruos de basura que parecían cabras salió de un bosque de basura que daba mucho miedo, y Rudo entró en pánico. Le preguntó a Rillo cómo iban a enfrentarse a tantos enemigos. Rillo le dijo que se calmara, que solo eran monstruos de basura débiles y lentos que ni siquiera podían romper una valla de madera. Y tenía razón, porque cuando los monstruos cabra atacaron la valla, no le hicieron ni un rasguño. Pero de repente llegó una segunda oleada, y esta vez eran monstruos más grandes y más bestias. Empezaron a empujar la valla hasta que la rompieron, y Rudo, súper asustado, le preguntó a Rillo qué iban a hacer ahora. Rillo otra vez le dijo que se relajara, que estos monstruos solo eran un poquito más fuertes que los otros, y que eran perfectos para entrenar a novatos.
Le dijo que solo tenían que acabar con ellos rapidito, y volver a la base para hacerle una fiesta de bienvenida a Rudo en la superficie. Él no podía creer que Rillo estuviera tan tranquila cuando se estaba jugando la vida luchando contra monstruos, y Rillo le dijo que si quería sobrevivir en la superficie, tenía que ver el mundo de forma positiva. De repente, Rudo se dio cuenta de que Engine también era así, y sintió que eso era justo lo que a él le faltaba. Decidió tomárselo todo con más calma, pero de la nada, un monstruo de basura gigante atravesó la barrera y esta vez hasta Rillo se asustó al verlo. Rudo la miró para asegurarse de que todo seguía bien, pero Rillo le dijo que ese monstruo gigante era súper guay porque nunca había visto uno con tanto estilo. Dijo que no era buen material para enseñar a un novato, pero que a ella le encantaría luchar contra él. Sacó sus tijeras, que eran su Jinky, y Rudo se quedó mirando con la boca abierta. Rillo activó sus tijeras y las lanzó al cielo, donde se hicieron gigantes y mucho más afiladas. Luego, las atrapó con los pies, y se lanzó hacia la manada de monstruos, cortando a un montón de ellos con su patada tijera. Rudo no entendía qué estaba pasando, y el chico del equipo de apoyo le explicó que el Jinky de Rillo se llamaba The Reaper, y que, a diferencia de los demás, ella lo usaba con los pies. Rudo se dio cuenta de que cada persona usaba su Jinky a su manera, justo cuando el chico que le había apretado la mano le dijo que tuviera más cuidado con lo que pasaba a su alrededor. Rudo se dio cuenta, pero ya era tarde, un monstruo de basura de nivel 2 estaba a punto de atacarle. Por suerte, el del equipo de apoyo paró al monstruo con sus propias manos, le aplastó la cabeza y se lo lanzó a Rillo, que lo cortó al instante con sus tijeras. Ella le pidió al equipo de apoyo que le lanzaran más monstruos, y ellos obedecieron, lanzándole aquellos monstruos tan pesados como si no fueran nada. Para cuando Rudo pudo procesar todo esto y aprender que así es como luchaban los Cleaners, Rillo ya había limpiado a todos los monstruos pequeños y solo quedaba el jefe. El equipo de apoyo decidió encargarse de los monstruos pequeños que pudieran molestar a Rillo en la pelea y se separaron, pero Rudo se dio cuenta de que uno de los monstruos que habían dejado KO se levantó e hizo tropezar a uno del equipo de apoyo. El monstruo saltó sobre él y al chico no le dio tiempo a esquivarlo. Por suerte Rudo llegó para salvarlo y dijo que iba a demostrar lo que valía, allí mismo, para poder conseguir la información que quería lo antes posible. Transformó la tubería de metal que tenía en la mano en un arma, pero la tubería se convirtió en una barricada de pinchos. Rudo se quedó confundido, pero entonces se dio cuenta de que había olvidado cómo usar su poder porque hasta ahora siempre lo había usado por instinto. No sabía qué hacer, y el monstruo de basura empezó a aplastarlo. Por suerte Rillo llegó justo a tiempo, y acabó con el monstruo de basura súper rápido, mientras le decía a Rudo que había hecho bien en seguir su instinto para salvar a alguien. El otro miembro del equipo de apoyo también llegó, y le dio las gracias a Rillo antes de preguntarle si ya había vencido al monstruo grande. Rillo dijo que lo había partido en dos, pero que, por alguna razón, el bicho seguía de pie. No entendía cómo había sobrevivido a su ataque si estaba segura de que le había dado en el núcleo, pero decidió que lo cortaría en trocitos muy pequeños, para que el monstruo no pudiera hacer nada más. El equipo de apoyo decidió apuntar la información sobre este nuevo tipo de monstruo de basura resistente a los Jinky, y se fueron a avisar a las ciudades cercanas. Mientras tanto Rillo se lanzó hacia el monstruo gigante y Rudo se quedó en medio de todo, confundido porque nadie le decía qué hacer. A la vez, Rillo saltó hacia el monstruo de basura, aterrizó en su cara, luego saltó a su cabeza, y le cortó todas las tuberías que le salían de ahí. Después de dejar al monstruo calvo, vio algo que brillaba bajo sus pies, y se dio cuenta de que ese tenía que ser su núcleo, que el monstruo intentaba esconder. Pero, antes de que pudiera atacar, el monstruo empezó a moverse a lo bestia, y se la quitó de encima de un sacudión. Luego, el monstruo se volvió a poner las tuberías en la cabeza, y empezó a golpear el suelo con la mandíbula súper fuerte. Rillo, de alguna manera, consiguió aguantar, pero de repente, el monstruo dirigió su ataque hacia Rudo y el equipo de apoyo. Rudo se quedó paralizado al ver las tuberías de metal viniendo hacia él, pero por suerte no le dio el ataque de lleno. El suelo bajo sus pies se rompió por el golpe, y mientras caía empezó a pensar, ¿pero qué narices estoy haciendo? Pensó que así nunca podría vengarse de Recto y de los capullos de la esfera, y la oscuridad empezó a tragárselo. Sin embargo, el chico del equipo de apoyo apareció para salvarlo de caer al agujero y también para que no se rindiera. Se echó a Rudo al hombro, mientras le decía que si tienes un objetivo, no te quedes parado como una estatua, ve a por él mientras puedas.
Le dijo a Rudo que aprendiera del equipo de apoyo, que no tenían ningún poder, pero aún así hacían su trabajo. De repente, Rudo vio que Ryo estaba otra vez cortando al monstruo en pedazos y por sus gritos, Ryo se dio cuenta de que había encontrado su punto débil. Saltó altísimo y luego se lanzó en picado hacia la cabeza del monstruo a toda velocidad, le clavó las tijeras en la cabeza y le arrancó el núcleo. En cuanto aterrizó y lo aplastó, el monstruo se convirtió en ceniza de repente. Los del equipo de apoyo corrieron hacia ella preguntándole cómo había vencido al monstruo, y Ryo respondió que le había clavado algo que no era el núcleo y el monstruo había muerto. Tenía un cúter en la mano, mientras decía que esto era lo que le daba poder al monstruo de basura. El chico del equipo de apoyo no se lo podía creer, porque se dio cuenta de que el cúter era en realidad un Jinky, y no tenía ningún sentido que un monstruo de basura tuviera uno. Mientras tanto, el jefe de los bandidos que planeaba vender a Rudo se despertó de repente en una habitación a oscuras. Estaba confundido y no sabía dónde estaba, hasta que un chico sentado en un sofá delante de él le preguntó dónde estaba el niño de la esfera del que hablaba en sueño. De vuelta en la base de los Cleaners, Ryo está haciendo una fiesta para darle la bienvenida a Rudo. Al ratito, llega Zanka, todavía con sueño después de una siesta larguísima. Le pregunta a Ryo qué onda, y Ryo le cuenta que están de fiesta para recibir a Rudo en The Ground, pero Rudo está todo callado y cabizbajo en un rincón. Zanka pregunta por qué ese niño engreído tiene cara de pocos amigos. Ryo le dice que desde que su Jinky le falló en plena pelea, ha estado súper triste y deprimido. Zanka piensa, pobrecito, pero enseguida cambia de tema, y le pregunta a Ryo sobre un monstruo de basura rarísimo que encontró. Él le dice que sí, y le cuenta que el núcleo del monstruo no era un ánima, sino un Jinky, y que se quedaron súper sorprendidos al descubrir algo así. Ryo dice que como él tampoco podía hacer nada, se lo dejó a gente más pro y decidió volver, para organizar la fiesta. Mientras tanto, Rudo sigue de morros cuando el líder del equipo de apoyo se acerca a hablar con él. Se presenta como Gris y le dice a Rudo que ayer estuvo increíble. Rudo siente que no hizo nada, pero Gris le recuerda que protegió a otro miembro del equipo de apoyo del monstruo de basura. Rudo dice que aunque logró hacer eso, después no pudo usar bien su poder, y tuvieron que salvarlo Gris y Ryo. Está súper frustrado porque en la esfera también perdía el control un montón de veces, y Recto siempre tenía que arreglar sus desastres. Rudo se siente como un fracasado que nunca puede cumplir con lo que los demás esperan. Pero, de repente, Gris le da las gracias, sacándolo de sus pensamientos. Le dice que la mayoría de los Cleaners nuevos ven al equipo de apoyo como unos perdedores sin poderes de verdad, pero que Rudo es diferente. Entonces Gris le cuenta sobre Follo, el chico que Rudo salvó. Se unió a los Cleaners para ser un luchador, pero como todavía no tiene un Jinky, trabaja en el equipo de apoyo mientras guarda un objeto, con la esperanza de que algún día se convierta en su arma. Gris le dice a Rudo que no se preocupe tanto por ser más fuerte o por cumplir las expectativas de los demás. Le pregunta qué es lo que más ha querido desde siempre, incluso antes de que todo se complicara en la esfera. Rudo se queda pensando un montón. Luego Gris le dice que si logra encontrar eso que le emocionó por primera vez, seguro que encontrará su camino. Después le acaricia la cabeza a Rudo, diciéndole que confíe en sí mismo. Rudo se emociona, pero de repente llega Engine y se apoya en él, arruinando el momento bonito. Le pregunta a Rudo por qué no come nada, y luego Ryo y Zanka también se unen. Todos le dicen a Rudo que se una a la fiesta porque él es la estrella de la noche, y también porque la comida se va a acabar si no se apura. Rudo se conmueve un montón al ver que todos se preocupan por él, y se va con ellos. Mientras están comiendo a gusto, de repente un chico pone música y agarra una lata de pintura en spray. Empieza a pintar la pared, y Engine le dice que le eche un ojo a ese tipo llamado Gob, porque le gusta hacer lo que se le da la gana sin pensar en los demás. Mientras Gob pinta en la pared, los demás se quejan, diciéndole que espere a que terminen de comer. Pero a él le da igual. Mientras tanto, en el piso de abajo, Semiu vuelve a su escritorio y ya se imagina que está a punto de sonar el teléfono. Justo cuando suena, contesta y recibe una solicitud de misión. Llama a Zanka y a un equipo de apoyo para que se encarguen. Pero Zanka pregunta qué pinta Rudo ahí si todavía no es un Cleaner oficial. Semiu le dice que esta misión tiene que ver con Rudo, le explica que la misión viene de un comerciante al que atacó un monstruo de basura mientras pasaba por una zona contaminada. El comerciante está bien, pero le robaron su valiosa mercancía.
Ahora quiere que derroten al monstruo de basura y recuperen sus cosas. Y aquí es donde necesitan a Rudo, porque lo que se robaron era un esferita vivo. Todos se quedan de piedra al oírlo. Semiu dice que es súper raro que haya dos esferitas vivos en The Ground al mismo tiempo. Eso significa que algo extraño está pasando, y quiere que Rudo lo vea por sí mismo. Rudo se pone a pensar. Gris le dice que controle sus emociones antes de tomar una decisión. Rudo sabe que no puede usar bien su poder y que eso podría ser una carga para el equipo. Pero aún así quiere ver a ese otro esferita, porque quién sabe, podría ser una pista para volver a la esfera. Al final, decide ir. A Zanka no le hace mucha gracia, pero Semiu sabe exactamente cómo convencerlo. Le dice que esta misión era para Engine pero que está ocupado con otra cosa, y que dijo que confiaba en Zanka para hacerla. Eso es más que suficiente para animar al fan número 1 de Engine, y con mucho gusto guía al grupo a través de la zona contaminada. Por el camino, Rudo le pregunta a Gris si no lleva un arma. Gris le responde que tiene un cuchillo pero que confía más en sus propias manos. Uno del equipo de apoyo le chiva a Rudo que en realidad Gris tiene un amuleto al que siempre le reza. A Gris le da mucha vergüenza que se sepa su secreto. Al final, decide enseñarle el amuleto a Rudo, diciéndole que no es la gran cosa, pero que el amuleto le hace sentir que tiene algo a lo que aferrarse. De repente, ven a una persona extraña parada detrás de ellos. La chica, que se nota clarísimo que es una chica, dice que ella es la comerciante que los contrató para esta misión. Rudo le pregunta enseguida por el esferita. La comerciante responde que estaba llevando sus cosas, y de casualidad se encontró un esferita desmayado. Se preocupó, así que se lo llevó, pero luego un monstruo de basura los atacó y secuestró al esferita. Rudo le pregunta directamente a la comerciante si pensaba vender al esferita, y ella lo niega rotundamente, diciendo que no haría eso y que solo tenía mucha curiosidad por los esferitas. Zanka piensa que su historia es pura basura, como el monstruo que buscan. Los monstruos de basura normalmente atacan a los humanos en cuanto los ven, no se molestan en secuestrar a nadie. Piensa que algo no cuadra, pero bueno, ya se ocupará de eso después. La comerciante los guía hasta el edificio donde el monstruo de basura se escapó, después de secuestrar al esferita. Zanka les dice a todos que estén atentos porque el monstruo podría atacar desde cualquier lugar. Pero cuando entran al edificio, está vacío, solo hay una persona al fondo. La comerciante dice que ese es el esferita y empieza a empujar a Rudo hacia allí. Los otros cleaners también son empujados. Cuando están cerca, Rudo se da cuenta de que no es una persona, sino un muñeco vestido como un esferita. Pero ya es tarde, la comerciante salta hacia atrás y les grita que se apuren. De repente, el suelo bajo los pies de Rudo se convierte en lodo, y todos caen al piso de abajo. No entienden qué acaba de pasar, y la comerciante les pregunta si están bien. Le dicen que sí y le preguntan dónde están, y dónde está el esferita. La comerciante se ríe de forma espeluznante, señala a Rudo y dice que él es el esferita, antes de convertirse de repente en lodo y derretirse. De pronto, oyen dos voces que llaman al esferita dador. Luego, un par de luces moradas empiezan a acercarse desde la oscuridad. Zanka lo entiende todo al instante, sobre todo al ver una luz eléctrica morada. Sabe que quienes les han tendido la trampa son los Raiders, y se ven muy tranquilos mientras revelan su plan de robarle a Rudo a los Cleaners. Rudo no entiende nada de este grupo tan raro, y Gris le explica que son los bandidos de este mundo. Pero lo que los hace peligrosos es que todos ellos también son dadores. Inmediatamente le dice a su equipo que busque una salida, mientras él y Follo protegen a Rudo. Le pide a Zanka que se enfrente a los dos Raiders él solo, y aunque le da un poco de pereza, sabe que no le queda de otra. El equipo de apoyo sale corriendo en la dirección opuesta y Gris le dice a Rudo que vaya con ellos. Rudo dice que él puede encargarse de esos bandidos solo, pero Gris le advierte que no subestime a los Raiders, sobre todo porque no saben qué habilidades tienen. Por otro lado, Zanka se burla de los Raiders, diciendo que ya se imaginaba que vendrían por Rudo, pero que no pensó que lo encontrarían tan rápido. Les pregunta si van a vender a Rudo, porque un esferita vivo podría darles un montón de dinero para jubilarse a lo grande. Los Raiders se ríen y dicen que no piensan vender a Rudo. Al contrario, tienen muchísima curiosidad sobre la esfera, y hablar con un esferita es la mejor forma de conseguir información. Quieren saber muchas cosas, sobre todo cómo Rudo pudo cruzar la barrera sin morir. A Zanka también le entra la curiosidad sobre esa barrera, pero decide acabar con estos Raiders rapidito. Dice que como todo esto es una trampa,
no tiene que preocuparse por monstruos de basura. La Rider chica le responde que sí debería preocuparse por los muñecos de lodo que ella puede crear cuando quiera, y Zanka le dice que puede derrotar a enemigos tan débiles con los ojos cerrados. Activa su bastón y empieza a destruir los muñecos de lodo, pero el Rider chico se esconde entre ellos y lo ataca por la espalda. Zanka casi no logra esquivar su ataque, y termina chocando contra un pilar. El chico se esconde de nuevo dentro de un muñeco de lodo, y la Rider le dice a Zanka que como los Cleaners solo están acostumbrados a pelear contra monstruos de basura, no tienen ni idea de cómo luchar contra personas. Le dice que este será el último juego de Encuentra al verdadero de su vida y se prepara para pelear con todo. Zanka sigue derrotando muñecos de lodo, pero el Rider chico logra darle varios golpes en la espalda. Zanka está acorralado, y cuando intenta correr hacia la Rider chica para derrotarla, se resbala en un charco de lodo que ella había preparado. La chica le dice que Zanka es el único luchador del grupo que puede hacerle frente, y que una vez que él caiga, el resto del grupo no podrá hacer nada. Le dice que va a perder muy pronto, pero de repente Zanka le grita que mejor se haga un podcast, si tanto le gusta hablar. Le dice que al principio pensó que la chica controlaba los muñecos de lodo con su pala, y que el chico usaba su Jinky para atacar, pero, después de observar la pelea un ratito, se dio cuenta de que su primera idea estaba mal. Dice que el chico solo lo estaba golpeando, y que su Jinky parecen ser esas botas de nieve que le permiten caminar fácil sobre el suelo inestable. Dice que con razón el chico se movía tan fácil con el suelo lleno de lodo, y se burla de los dos Raiders, diciendo que hacen una pareja perfecta. La chica se enoja al instante y le grita que se calle, pero obviamente Zanka no le hace caso. Él dice que quizás no tenga experiencia peleando contra gente, pero que entiende su Jinky mejor que ellos. Dice que por eso puede hacer cosas que ellos no, y la chica lo ataca de repente. Zanka golpea el suelo con fuerza con su bastón, creando una onda de sonido que se extiende por todo el lugar. Puede sentir el cambio en las vibraciones cuando su onda de sonido pasa a través de los muñecos de lodo. Cuando la onda llega al muñeco donde se esconde el Rider chico, sabe al instante dónde está. Corre a toda velocidad hacia él, derrota al chico de un solo golpe, y luego también a la chica. En cuanto la chica se desmaya, los muñecos de lodo se deshacen, y Zanka dice que solo son un montón de novatos. Pero, de repente, el líder de los Raiders aparece detrás de él, diciéndole que si no está satisfecho, que pelee con alguien más, mientras Rudo y sus amigos seguían corriendo para salvarse. Cuando Rudo miró hacia atrás, ya no se oía el ruido, así que se preocupó por Zanka. De repente, sus compañeros pararon de correr porque, por fin, habían llegado a la salida. Gris forzó la puerta para abrirla y, al asomarse, se dio cuenta de que sus collares no servirían ahí abajo, así que les avisó a los demás, para que subieran a pedir ayuda. Mientras tanto, Gris dijo que iba a volver para ver cómo estaba Zanka, pero justo antes de irse, se quedó helado al oír unos pasos que se acercaban. Gris pensó que seguro era Zanka volviendo de la pelea, así que lo llamó preguntando si estaba herido. Pero sorpresa, el que salió de la oscuridad era un saqueador con rastas llamado Javert, y los miró con cara de pocos amigos. Se quedó mirando la cara y el cuerpo de Rudo un ratito, y se aseguró de que era el dador. Después de eso, Javert saltó a la pared que tenían detrás y destrozó la puerta de salida con sus propias manos, bloqueándoles el paso. Cuando el polvo se asentó, Gris se dio cuenta de que estaban en un lío. Resulta que había muchos más saqueadores de lo que pensaba. Javert confesó que se había quedado dormido y que por eso llegaba tarde, pero que aún así, no se esperaba que hubieran llegado tan lejos. Gris le insistió preguntando dónde estaba Zanka, pero Javert pasó de él y siguió mirando a Rudo. Le dijo a Rudo que fuera con él, porque había alguien súper importante que quería conocerlo. Luego, le arrancó la máscara de gas a Rudo diciéndole que por ahí no había monstruos de basura, así que no la necesitaba. Rudo se enfadó y exigió saber qué le había pasado a Zanka. Javert le respondió que no lo había matado, que solo lo había dejado inconsciente porque le gustaba ser más sutil con los oponentes fuertes, pero le había inyectado su veneno, así que ahora Zanka estaba por ahí, tirado y paralizado. Después de decir eso, Javert sacó su arma vital y le ordenó a Rudo que lo siguiera. Justo en ese momento, los compañeros se lanzaron a atacar todos juntos, pero Javert los paró súper fácil. Entonces, Gris se puso delante de Rudo y, muy valiente, dijo que haría lo que fuera para proteger a su equipo, incluso si tenía que morir. Al oír eso, Javert se dio cuenta de que Gris era uno de los compañeros,
Para él, esa gente era solo un montón de debiluchos, que se las daban de héroes. Entonces, Jabber sacó su arma vital y se preparó para atacar. Rudo le gritó a Gris que se quitara, insistiendo en que él podía encargarse de Jabber solo. No paraba de gritarle, pero Gris se quedó quieto y no se movió ni un centímetro. Un segundo después, Jabber dijo con frialdad que Gris ya estaba muerto, porque acababa de clavarle sus garras en la barriga. A Rudo se le salieron los ojos del susto al ver el amuleto de Gris, todo ensangrentado, salir volando por los aires. A flashback a cuando Rudo vivía en la esfera. Recto acababa de llegar a casa, súper cansado del trabajo, y se encontró a Rudo dándose cabezazos contra la pared. Asustado, Recto corrió a detenerlo y vio que Rudo ya tenía la frente sangrando. Rudo se cayó al suelo y le dijo a Recto que, como le habían dicho que no podía hacerle daño a los demás, pensó que era mejor hacerse daño a sí mismo. Al oír esto, Recto suspiró y le dijo muy serio que eso no estaba bien. Le preguntó a Rudo qué era lo que lo llevaba a hacer algo así, pero Rudo no supo qué responder. Lo único que pudo explicarle es que sentía una rabia que le nacía de adentro y, lo más raro, es que no tenía ni idea de por qué estaba tan enfadado. Mientras lo escuchaba con atención, Recto se dio cuenta de que Rudo se sentía un inútil desde que lo abandonaron cuando era solo un bebé. Recto pensó que ese vacío tan triste seguro que, con el tiempo, se fue convirtiendo en rabia. Con esa idea en la cabeza, Recto se levantó y le propuso a Rudo salir juntos más tarde, cuando le curaran la herida. Recto le explicó que una de las razones por las que se sentía tan vacío era porque todavía no había encontrado algo que le gustara. Ese día, Recto quería que salieran a probar cosas nuevas juntos, poquito a poco, hasta que Rudo encontrara algo que lo hiciera feliz. Con el tiempo, le dijo Recto, el cuarto vacío de Rudo se iría llenando con cosas que le gustaran, pero que si algún día quería llevar a una chica a casa, que le avisara primero. Tal y como lo planearon, los dos se pasaron la tarde probando un montón de deportes y actividades. Al final del día, Recto reconoció que, aunque Rudo mostró un poco de interés, todavía no habían encontrado la actividad perfecta para él. Pero le recordó que este era solo el primer día, y que quedaban muchos más días para seguir intentando. De repente, a Rudo le llamó la atención alguien que estaba tirando algo a la basura. Salió corriendo, se puso a rebuscar en el contenedor y sacó algo. De rodillas, empezó a llorar mientras sostenía una máscara un poco rayada que alguien había tirado, y eso que no estaba rota. Recto le preguntó qué pasaba, y Rudo le explicó que, aunque la máscara estaba un poquito dañada, todavía se podía usar perfectamente. Al ver esto, Recto se dio cuenta de que no eran solo imaginaciones de Rudo. De verdad podía ver el valor en las cosas que los demás tiraban como si fueran basura. Recordar ese momento tan importante despertó el verdadero poder de Rudo. Mientras sostenía el amuleto de Gris, un aura roja y brillante apareció a su alrededor. Gris se quedó flipando al verlo, y entendió que esa era la verdadera razón por la que Rudo no había podido usar su arma vital antes. Resulta que se habían equivocado todo este tiempo. El poder de Rudo no era convertir objetos en armas vitales. No, se trataba de sacar el valor real y completo de cada cosa. Delante de sus narices, el amuleto de Gris se transformó en una criatura mágica gigante con un solo ojo en medio, y Rudo la controlaba por completo. Jabber se quedó tan alucinado viéndolo que hasta se le caía la baba de la emoción. ¡Qué curioso! Le preguntó a Rudo si esa era su arma vital y qué poderes tenía. En ese momento, Rudo miró a Gris y se dio cuenta de que fue él quien lo ayudó a despertar este poder, guiándolo para que recordara ese momento tan importante. Si Gris no se lo hubiera dicho, Rudo sabía que seguiría perdiendo el control como un loco, pero ahora todo era diferente. Juró que le demostraría a Jabber que estaba equivocado, y que todas las burlas que había recibido no significaban nada. Pero a Jabber, la rabia de Rudo le pareció interesante. Para él, no había nada más divertido que pelear contra un enemigo fuerte. Con una sonrisa maliciosa, Jabber sacó sus garras y dijo que quería jugar un poco con Rudo antes de arrastrarlo a la base. Mientras tanto, Follow intentaba parar la hemorragia de la herida de Gris, pero empezó a entrar en pánico porque la sangre no paraba de salir. Aún así, Gris lo calmó para que no se preocupara, y le dijo tranquilamente que iba a estar bien. Y lo que es más importante, Gris confesó que la razón por la que Rudo no pudo usar su arma vital en la última misión fue porque tenía los sentimientos hechos un lío, y eso no le dejaba ver su verdadero objetivo. Ahora que Rudo ya sabía cuál era su meta, Gris estaba seguro de que ya no había nada que temer.
Justo en ese instante, Jabber se abalanzó sobre Rudo, pero Rudo esquivó el ataque súper fácil. A Jabber se le abrieron los ojos como platos, sorprendido. Se quejó de que esto no tenía ninguna gracia, y lanzó un montón de ataques súper bestias. Pero Rudo consiguió esquivarlos todos. Alucinado, Jabber se dio cuenta de que ni uno solo de sus ataques le había dado. Rudo le explicó que Gris había usado su amuleto para rezar por la seguridad de todos. Como agradecimiento, él quería honrar esa oración con la defensa más fuerte de todas: esquivar cada uno de sus golpes. Al oír esto, Jabber pensó que la habilidad de Rudo era algo así como un poder que le permitía esquivar ataques. Pero Rudo lo corrigió, diciéndole que él no se había movido ni un pelo. En realidad, era Jabber el que estaba siendo empujado hacia un lado en el último segundo. Jabber no entendía nada, así que volvió a atacar, con la intención de darle el golpe de gracia. Pero justo cuando estaba a punto de acertar, el amuleto detectó su mala intención y lo dejó congelado en el aire, así que no pudo hacer nada mientras Rudo se preparaba para soltarle un puñetazo. Le dio de lleno en la cara y, aunque Jabber retrocedió, se mantuvo en pie. Le empezó a salir sangre de la nariz, pero él estaba cada vez más emocionado. Por fin había entendido el poder de Rudo. La habilidad de Rudo era invocar a esa criatura mágica y usar su ojo para controlar la dirección de los movimientos. A partir de ahí Rudo solo tenía que atacar de frente. Rudo le recordó a Jabber que había dicho que quería jugar un poco antes de capturarlo, así que Rudo le dijo que él seguiría jugando hasta que Jabber estuviera tirado en el suelo, sin poder moverse. Jabber intentó atacar a traición, pero el ojo lo vio al instante, así que Rudo pudo pegarle otro puñetazo. Cambiando de táctica, Jabber intentó confundir al ojo del amuleto corriendo súper rápido de un lado para otro. Incluso le lanzó un bloque de cemento pesadísimo a Rudo para distraerlo, antes de intentar atacarlo por la espalda. Pero, una vez más, el ojo pilló su movimiento, y Rudo le respondió con un golpe directo. Aunque la pelea se estaba poniendo fea para él, Jabber no quería rendirse. Atacó a toda velocidad, una y otra vez, pero el ojo lo leía siempre, y cada vez, el puñetazo de Rudo le daba de lleno. Hasta que al final, Rudo le dio un golpe tan fuerte que mandó a Jabber tambaleándose contra la pared. Jabber se rió por lo bajo, mientras admitía que hacía un montón que no le daban una paliza así. Pero dijo que, durante la pelea, había descubierto algo interesante sobre la forma de pelear de Rudo. Explicó que el arma vital de Rudo solo reaccionaba a las malas intenciones que iban directamente hacia él. Como prueba, mencionó que cuando lanzó los escombros para tapar la vista, se dio cuenta de que el arma vital de Rudo no hizo absolutamente nada, porque no era una amenaza con malas intenciones propias. Rudo no entendía por qué un detalle tan tonto era tan importante, pero Jabber sonrió, y siguió explicando. Le contó que su garra derecha tenía un veneno para los nervios súper potente. Sin pensárselo dos veces, de repente Jabber se clavó esa misma garra, y se empezó a reír a carcajadas como un loco. No paraba de reírse mientras se burlaba de Rudo, diciéndole que ahora se acababa de inyectar él mismo ese veneno. Pronto perdería el control de su mente y de su cuerpo, y si eso pasaba, ¿cómo iba a poder el arma vital de Rudo enfrentarse a un enemigo que ataca sin tener ninguna intención